Respondo a la pregunta desde 72 hasta 73 de acuerdo con la siguiente información. Bueno, tenemos aquí apenas 2 ítems que tenemos que resolver a partir de este texto. Platón, ¿no? Solamente ver el nombre nos puede poner nerviosos, pero lo leeremos con seguridad. En alguno de los diálogos de Platón, es usual encontrar que mediante preguntas y respuestas se busca acceder al conocimiento del mundo. ¿Qué está afirmando acá? En esos famosos diálogos del Platón, que en el bachillerato tuvimos que leer con cierta dificultad o hasta de pronto desdén, hay algo importante que es encontrar el conocimiento del mundo a partir de preguntas y respuestas. Me pregunto y me respondo, o le pregunto y él me responde para poder llegar a conocer el mundo. El joven Menón, uno de los personajes de los diálogos de Platón, por ejemplo, interroga a Sócrates de la siguiente manera. Bien, entonces esta información que viene acá, que es un ejemplo claro, que nos remite a uno de los diálogos de Platón, el Menón, tiene que estar relacionado con el hecho de la mecánica de hacer preguntas y respuestas para conocer el mundo. ¿Puedes decirme, Sócrates, si la virtud se enseña? ¿O si no se enseña, acaso se adquiere con la práctica? ¿O si no se adquiere con la práctica, ni se enseña, crees que ella adviene en los hombres naturalmente o de alguna otra manera? Bien, es posible que ustedes en estos momentos se estén preguntando por esta extraña palabra, ¿no? Advenir. Sí, se parece mucho a venir. Cuando está con la partícula ad, que era una preposición latina, puede indicar como que surge, ¿de acuerdo? Una cosa es venir, que llega de un lugar a otro, y otra cosa es advenir, como que surge, como que brota, emerge de esa persona. Muy bien. Volvamos a leer. ¿Cuál es la pregunta del Menón? ¿Puedes decirme, Sócrates, si la virtud se enseña? ¿O si no se enseña, acaso se adquiere con la práctica? ¿O si no se adquiere con la práctica ni se enseña, crees que ellas vienen los hombres naturalmente o de alguna manera? Bien, entonces nos está diciendo lo siguiente. Le hace 3 preguntas. La primera, él indaga por si la virtud, que es el tema principal en estas preguntas, se enseña. Pero es posible que no se enseñe, por eso hace otra pregunta. Entonces, ¿se adquiere con la práctica? O sea, no solamente porque se enseña, sino la práctica hace que uno obtenga la virtud. O vamos a la tercera pregunta, que elimina las anteriores. Si no se adquiere ni en la práctica ni se enseña, ninguna de las 2 anteriores, entonces esta llega o surge de los hombres naturalmente o de otra manera. Bien, Sócrates le responde que para obtener una respuesta adecuada es necesario hacer una pregunta previa, que se conoce como la pregunta socrática. Claro, es esta misma de la cual nos está hablando al inicio del texto que tenemos que analizar. Y que es de la forma, ¿qué es X? Con esta pregunta se hace un análisis del concepto que permite clarificar aquello por lo que se está indagando y responder otros problemas relacionados con el concepto en cuestión. Bueno, aquí sintéticamente hay una explicación muy bella del proceso que realiza Sócrates en todos los diálogos de Platón. ¿Sí? Aquí lo que nos propone es, para poder hacernos preguntas y responder a esas preguntas sobre algo, primero tenemos que saber qué es lo que es eso. O sea, indagar por el concepto, indagar y responder en sí por el concepto que se está hablando. En este caso, ¿cuál sería el concepto del cual hay que hacernos esta pregunta? Muy bien, ¿qué es virtud? Tendríamos que empezar por eso. Ahora vamos a ver qué es lo que nos proponen los ítems. De las siguientes frases, la que mejor expresa la importancia de la pregunta socrática es, efectivamente, el tema principal del texto anterior era la pregunta socrática. Entonces tenemos que mirar la que mejor expresa. Es posible que todas expresen una importancia, pero hay una que tiene que ser la mejor. La pregunta socrática conduce a la claridad conceptual y al descubrimiento de relaciones existentes entre las cosas. Acabamos de decir que estaba hablando, cuando se decía qué es X, estaba indagando sobre el concepto de eso. Y eso nos pregunta relacionarlo con otras cosas. Miremos. B. Aplicar la pregunta socrática permite tener experiencias con los objetos que realmente existen. ¿Están proponiendo eso en la lectura? Para nada. El hombre se plantea la pregunta socrática de manera intuitiva y por esto debe enseñarse. Ahí está la trampa. Si hay algo que debe enseñarse, según el texto anterior, era la virtud, de la cual estaba pensando Menón, pero no en la pregunta socrática.
Ahora, intuitiva indica que hacerlo dentro de sí mismo, no tener que generar un diálogo con otra persona. Y en el texto se propone claramente que es posible preguntarle a otra persona sobre el concepto de eso. La C tampoco es. D. La pregunta socrática conduce a la descripción de los objetos que existen en el mundo. Bueno, esta podría ser, porque la idea es conocer el mundo a partir de preguntas. Pero hay algo importante en la palabra clave que nosotros ya encontramos. No es descripción, sino concepto, que es lo que nosotros, por lo cual tenemos que indagar. Eso nos lleva a que la correcta con toda seguridad es la A.